Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Bien, entonces vamos a dar inicio a la conferencia que se denomina Actividad Física, Equilibrio y Riesgo de Caída en el Adulto Mayor, una revisión sistemática que no fue desarrollada por mí, hago la aclaración. Es desarrollada por un estudiante semillerista. ¿Sí? Venimos de la Universidad de Cundinamarca, extensión Suacha, un municipio aledaño a Bogotá. Bien, soy actualmente el líder del grupo de investigación Centro de Formación Deportiva, Pedagogía y Administración del programa de Ciencias del Deporte de la Universidad de Cundinamarca. Y pues actualmente también tengo, digamos que varios proyectos de investigación avalados por varias convocatorias internas dentro de la universidad. ¿Qué se dedicó mi estudiante semillerista? Básicamente pues empezamos a preguntarnos, venga, ¿qué es lo que hay en la literatura científica de calidad metodológica, ¿cierto? De calidad científica, ¿cierto? Que podamos empezar a revisar versus cuál es el impacto de la programación o la prescripción de la actividad física en esas variables, en el equilibrio y el riesgo de caída. Entonces, teniendo como premisa esto, pues empezamos nosotros a generar todo el componente de una búsqueda, ¿no? Entonces, ya nosotros sabemos claramente que todos pasamos por un proceso, ¿sí?, de envejecimiento, absolutamente todos. Y que ese proceso de envejecimiento pues trae consigo unos cambios a nivel morfológico, neurológico, funcional, cognitivo, social, afectivo, entre otros tantos. Desde esa premisa, entonces, nosotros empezamos todo el proceso de búsqueda para poder entender cuáles son esos cambios que se dan a nivel significativo durante el proceso de envejecimiento. La ponencia anterior citaba la referencia internacional en el ámbito de la actividad física en adulto mayor, que es Miquel Izquierdo, ¿cierto? Profesor asociado de la Universidad de Navarra, ¿sí?, con amplias investigaciones en el ámbito y que de una u otra manera se ha convertido en referente internacional por la calidad metodológica en las publicaciones que él tiene con sus colegas de otras universidades, como los primos Häkkinen, ¿cierto?, los finlandeses, como Croscato, el profesor Tibor Hortovalli y otros tantos que de una u otra manera tienen un alto perfil investigativo. Desde esa perspectiva, entonces, empezamos a mirar qué es lo que pasa, ¿sí?, a nivel del envejecimiento con el componente de el deterioro de las vías, ¿sí?, musculares, de todo el sistema muscular, de todo el sistema neural. Ustedes saben claramente, muchachos, que cuando uno envejece, pues aparece un proceso que se denomina sarcopenia. Y la sarcopenia es una cascada de problemas que de una u otra manera no se ve reflejada simplemente y llanamente en la disminución de la masa muscular, ¿sí?, sino que esto tiene asociado otros elementos de orden neurológico fisiológico como la disminución de la sección transversal del músculo, ¿sí?, la desaparición o la pérdida de terminaciones nerviosas, ¿sí?, se disminuye la velocidad neural, por ende la velocidad de contracción pues es mucho menor. Y el problema no es esto, el problema es que somáticamente, ¿sí?, y psicológicamente el adulto mayor genera cambios en el proceso de la marcha. Y esos cambios los haces específicamente a nivel cognitivo y a nivel psicológico para prever el riesgo de caída. Por eso es que cuando nosotros vemos un abuelito, ¿sí?, que modifica el patrón de la marcha, que baja su centro de gravedad, pues específicamente lo hace, ¿por qué? Por el riesgo a caerse, porque él cree mentalmente que estando más cerca del piso, pues va a disminuir el impacto del golpe. Una revisión sistemática que encontramos nosotros en España, en donde evaluaron los últimos 10 años, evaluaron las publicaciones científicas de los últimos 10 años, encontró que más del 85% de adultos mayores que se han caído y han tenido reemplazos parciales o totales de cadera mueren en los siguientes 6 meses a su cirugía. Entonces, fíjense que no es un dato menor, porque lo que nosotros tenemos que comprender es, venga, ¿cómo hacemos un abordaje desde planes, programas y proyectos que atiendan específicamente a qué? A la prescripción del ejercicio físico para el adulto mayor con este tipo de patologías. Bien, siguiente. ¿Cómo fue el proceso de búsqueda? ¿Sí? ¿Cuál fue? Siguiente, mi profe. Siguiente. ¿Cuál fue el proceso de búsqueda? Para seguir con el proceso, ¿todos tenemos claro de pronto qué es una revisión sistemática? ¿Sí? Todos hemos hecho el ejercicio de asociarnos con una revisión sistemática, que es lo que ahorita en el medio científico pues está muy de moda, ¿no? Las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, ¿sí?
Entonces comenzamos con la estudiante a familiarizarnos específicamente qué es una revisión sistemática, cómo se hace una revisión sistemática y quiénes guían las revisiones sistemáticas. Porque si no tenemos una sistematicidad, pues nos vamos a crear simplemente en la búsqueda bibliográfica, ¿sí? Para que sea sistemática debe cumplir con unos requisitos de unas organizaciones, que son las que ustedes ven en pantalla, ¿sí? Para poder tener una linealidad, un punto a punto, un paso a paso que me permita a mí garantizar la calidad metodológica. Profe, ¿y para qué garantizamos la calidad metodológica? Pues principalmente para reducir el nivel de sesgo en los datos, es decir, que podamos reducir el nivel de error que se pueda cometer tanto en los evaluadores, que eso se llama sesgo intraevaluador, y los sesgos que podamos tener a la hora de implementar un proyecto, un plan, un programa de actividad física, el interevaluador. Entonces, ¿desde dónde nos ceñimos? Cogimos primero la declaración Prisma, ¿cierto? Y analizamos los 27 puntos que tiene Prisma artículo por artículo. Entonces, lo que hizo Valerie fue coger artículo por artículo que fue encontrando, ¿cierto? En las bases de datos, EBSCO, PubMed y demás. Fue analizando esos datos, esos artículos desde 5 criterios básicos que tenemos que tener a la hora de la búsqueda de un artículo. El año de publicación, ¿cierto? Los últimos 5 años en la medida de lo posible de la calidad científica de esos documentos. Una vez cumplo con ese primer criterio del año de estar más o menos entre el 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, automáticamente lo que se pasa a hacer es aplicar la calidad de la revista, si es Q1, Q2, Q3, Q4, según el sistema Simago, ¿cierto? Simago Journal and Country Ranks, y luego de que yo cumplo con la cantidad del tamaño de la muestra, superior a 30 personas y en la medida de lo posible a más personas, pues paso al siguiente, que es poder analizar el tipo de estudio, revisiones sistemáticas, metaanálisis, estudios longitudinales, de corte y demás. Para poder entonces entrar a paso, cumplir con los 27 ítems que tiene Prisma. Cumple con los 27 criterios que tiene Prisma. Ahora me tengo que bajar a los 12 criterios de la declaración Cochrane. Entonces vayan a ir sumando. Cada artículo tiene que pasar primero por 27 criterios de Prisma más 12 criterios básicos de la declaración Cochrane. Es decir, que el artículo que yo estoy analizando, estoy garantizando que tiene un proceso de síntesis de información, pero sobre todo de calidad metodológica. Algo que nos faltó aquí poner, o bueno, le faltó a Valerie poner, son los criterios de la Scottish International Network Wellness, ¿sí? Que es de la Universidad de York, son los criterios, los niveles de fuerza y los niveles de evidencia de estos procesos, ¿sí? Entonces Valerie hizo el ejercicio de empezar a recoger información que estuviese asociada a estos ejes, edad y riesgo de caída, ¿sí? ¿En qué años se presenta mayor porcentaje de riesgo de caída? ¿Cuáles son los factores de riesgo de caída y cuáles son las enfermedades que se asocian con el riesgo de caída? ¿Cuál es la frecuencia en el uso de los test para determinar el riesgo de caída? Y analizar cuáles son los tipos de trabajo que se han empleado frente a la mitigación del riesgo de caída en el adulto mayor. Siguiente. Entonces, como les decía, se dedicó muy juiciosamente ella a revisar artículos en inglés y en español. Si ustedes entran a Simago y hacen un análisis, la mejor bibliografía del mundo está pues en ¿qué idioma? Inglés, ¿cierto? Eso ya es claro. Entonces hizo el ejercicio de cuartilar cada uno de los artículos y empezó a revisar dentro de esa metodología cada uno de los artículos que de manera sistemática cumplían con todos los criterios que anteriormente fuimos diciendo. ¿Bien? Siguiente, por favor. ¿Qué encontró Valerie? ¿Cierto? Porque pues eso es un trabajo que hace la estudiante del semillero. ¿Sí? ¿Qué hizo Valerie? Pues sencillamente encontró una cantidad de artículos, si mi memoria no me falla, son alrededor de 47 artículos que ya pasaron todo el proceso de síntesis, análisis y filtro de la información, ¿sí? Y empezó a encontrar datos puntuales, ¿cierto? Primer dato puntual ahí. Miren que nosotros decimos que tenemos alrededor del 54% de artículos con calidad metodológica Q1, Q2, que si traslapamos eso a los niveles de fuerza de la Scottish, es decir, de la Universidad York, niveles de fuerza, niveles de evidencia, estamos diciendo que principalmente ella encontró artículos de nivel 1 más. ¿Qué significa eso de nivel de evidencia B? ¿Qué significa eso? Que los estudios que ella encontró, pues principalmente están asegurando que la calidad de metodológica de los datos y el tratamiento estadístico de los datos, pues es de carácter significativo, ¿cierto? A menor escala, si bajamos 1,
2 más, 2 más, 2, ¿cierto? Lo que vamos a encontrar es que la calidad metodológica disminuye. Bien, siguiente. ¿Qué más encontramos en ese proceso? Pues, oiga, es importantísimo tener claro que las revisiones sistemáticas lo que nos van a aportar principalmente es que poder analizar evidencia científica de calidad, básicamente, ¿cierto? Evidencia científica. Y poder nosotros tener un estado del arte mucho más claro frente a cuáles son esos procesos significativos, ¿cierto? Que están utilizando versus unas variables que nos hemos propuesto. Y una de esas variables es empezar a determinar, bueno, cuáles son los principales tipos de entrenamiento. ¿Sí? Ya para nadie es un secreto que el entrenamiento de la fuerza en el adulto mayor parece ser la mejor terapia que existe para la mitigación de factores asociados al riesgo de caída. ¿Sí? Entonces, ya no es un secreto que la fuerza máxima, es el gol estándar del trabajo de fuerza en adulto mayor. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen los 47 artículos que se revisaron detalladamente. ¿Sí? Fuerza máxima. Pero venga, ¿qué se encontró en los artículos? ¿Sí? ¿Cuál sería el criterio, digamos que de discusión para poderlo debatir? No solo con los investigadores, sino con los profes de fisiología del ejercicio, ¿cierto? Pues principalmente hablar de cómo es que se está programando la actividad física, el ejercicio físico en este grupo poblacional. Porque de manera, digamos que irónica de lo que se encontró, es que muchos programan actividad física a 5, 6 meses, 2 veces por semana, 3 veces por semana, pero nunca se está expresando verdaderamente cuál fue el método de randomización o aleatorización de esa población y cómo se evaluó la población en términos de las características morfofuncionales de la población, sino que se hacen procesos estandarizados. Todos, absolutamente todos aquí conocemos Senior Fitness Test, escala Tenetti, test de Romberg, ¿cierto? El profe ahorita nombraba las de deterioro cognitivo como Mini-Mental de Folstein, Lobo, una cantidad de, digamos que, test que me van a permitir a mí recolectar información, pero hay un proceso, hay algo que nosotros no hemos tenido en cuenta y que sí lo decían los artículos que se revisaron y es, venga, estamos revisando que esos test tengan validez, confiabilidad, repetitividad, sensibilidad y especificidad de los datos. ¿Se han hecho y se han validado en población colombiana? ¿O estamos repitiendo goles, estamos repitiendo test de otros países, de otras latitudes, pero no aterrizados a las condiciones sociodemográficas de nuestro grupo poblacional? Primer ítem de discusión. Siguiente, profe. Segundo ítem de discusión, ¿cierto? Nos empezamos a hacer el ejercicio de seguir revisando y de revisar, de analizar, bueno, ¿quiénes se caen más? ¿Quiénes son más susceptibles a la caída? ¿Los hombres o las mujeres? Y el dato parece ser, llamémoslo de una u otra manera, contradictorio. Se reporta epidemiológicamente en países como Colombia mayor riesgo de caída en hombres que en mujeres. Y lo dice la calidad científica del trabajo que hizo Valerie, ¿sí? Que está en proceso de revisión en pares ciegos en una revista. Todos yo creo que de pronto la hemos analizado en algún momento, que es la revista cubana de higiene y epidemiología. Entonces, de una u otra manera, muchachos, es importantísimo empezar a revisar ese estado del arte para poder sentarnos a generar proceso de prescripción del ejercicio físico, ojo, teniendo en cuenta las características funcionales, morfológicas de la población objeto. ¿Bien? ¿Qué nos dimos cuenta? ¿Sí? Que es un proceso específico a nivel neural. La caída tiene que ver más con la disminución de la sección transversal del músculo, de la pérdida de inervación, de la disminución del impulso nervioso, que por ende pues va a generar ¿qué? Menor capacidad contráctil. Esa es la fisiología, ¿sí? Del envejecimiento. Entonces, si nosotros nos asociamos, si los estudiantes que están haciendo ese proceso de investigación, que están metidos en un semillero aquí con la dura, que es Dianita Aguirre, ¿cierto? Que además pues estimo y quiero mucho porque eso se ha convertido en un referente nacional, ¿sí? En investigación en adulto mayor, pues también nos ha permitido, por ejemplo, Diana, poder dilucidar ejercicios de trabajo en adulto mayor, que es el siguiente punto, ¿sí? Desde otras perspectivas diferentes a lo que siempre programamos. Programa de fuerza, programa de resistencia, o trabajos multicomponente. No, ya por ahí ella tiene una publicación, yo creo que ustedes ya han leído a su profe Diana, del año pasado, antepasado,
trabajo de HIIT en adulto mayor. HIIT. Eso hace 4 años es impensado. Hablar de HIIT hace 4 años en población adulta mayor era decir, oye, esta vieja está loca. Y puede que sí, ¿sí o no? Pero ya tiene publicaciones y unos primeros hallazgos. Es decir, está abriendo una senda de investigación para poder pensarlo desde MIS, desde LIS, desde Tabata o desde otras manifestaciones. ¿Bien? ¿Qué más nos encontramos? Entonces, nosotros hicimos ese ejercicio de empezar a revisar la literatura también en términos de cuáles son las baterías que más se utilizan para la evaluación. Y el gold estándar, por llamarlo de una manera, la prueba reina, pues sigue siendo escala Tinetti. ¿Sí? Y el problema es que si ustedes entran en este momento a Google Académico, a EBSCO, ResearchGate, entran a cualquier base de datos, no van a encontrar la validación de la escala Tinetti en Colombia. Hay intentos de validación, pero no hay validaciones claras. El profesor John Freddy Ramírez Villada la tiene con su grupo de estudio en la Universidad de Antioquia, pero pues el tamaño de la muestra no nos da para nosotros poder decir que esa prueba realmente tiene homogeneidad de los datos en población colombiana. ¿Qué tenemos que hacer? Pues que Diana se una a John Freddy, que yo me una a John Freddy, que los que hacemos investigación, cierto, científica en adulto mayor, podamos aumentar el grupo poblacional para poder determinar la homogeneidad y la representatividad de esos datos. Siguiente, profe. Entonces, siguiente, mi profe. Entonces, en ese orden de ideas, siempre será importante, muchachos, ¿cierto? Para fundamentar un proceso de investigación, porque esta es la parte 1 de un proyecto macro que tenemos, será la parte fundamental de un proyecto de investigación y es saber fundamentar teórica, epistemológica y científicamente la idea de investigación. Con validez, con criterio, disminuyendo el sesgo. ¿Sí? Eso es lo que hizo Valeria hasta este momento. ¿Sí? Y eso que pues ahí hicieron falta unos daticos como poder concluir cuál es el nivel de la calidad metodológica. Estos artículos de los 47 que se analizaron, nosotros podemos concluir que tienen un bajo grado de sesgo, porque la gran mayoría sí muestran cómo hicieron el proceso de randomización, ¿cierto? O de selección de la muestra como tal. Como también la mayoría de los estudios son experimentales de tipo longitudinal, que eso es algo interesante que tenemos que analizar acá, ¿no? Cuando uno es muy diferente cuando trabajamos con un solo grupo, cuando trabajamos con 2 o 3 grupos que me permiten a mí hacer ese contraste de las variables. Entonces, de una u otra manera, nosotros siempre vamos a tener que fundamentar primero a modo de conclusión claramente el problema de investigación. A nivel de lo que se encuentra Valeria dice acá en sus conclusiones, pilas porque nosotros tenemos que tener en cuenta de dónde viene el proceso de la pérdida, ¿cierto? Del equilibrio, qué pasa con las vías vestibulares, qué pasa con la disminución de los cilios en el oído medio, en los otolitos, qué pasa con todo el proceso a nivel neural, qué pasa con la pérdida de la vista, cómo se asocia la pérdida de la vista a la, digamos que a la modificación del centro de gravedad tratando de ¿qué? De equiparar o tratando de reducir específicamente, aumentar, perdón, la base de sustentación. Eso es lo que nos dice Valeria allí. Como pues también nos dice Valeria, ojo, tenemos que estar pendientes en el ejercicio de revisar cuáles son esas tendencias que actualmente pues de una u otra perspectiva nos van a permitir generar programa, plan, proyecto en adulto mayor, pues situado y contextualizado a la realidad de la persona que envejece. Muchas gracias, muchachos. ¿Tenemos preguntas? Buenas tardes, mi nombre es Brian y mi pregunta es, en la literatura consultada, ¿encontraron o hay algo que diga, por ejemplo, llevando esto más como a la parte práctica, un plan de entrenamiento para estos adultos? ¿Cuáles serían las vías o las formas más idóneas para hacer el control de la carga en dichos planes de entrenamiento? Subjetiva. ¿Cuál es el control de la carga subjetiva? El gol estándar subjetivo. ¿Cuál? ¿Cómo llama? Escala de Bohr.
pero es subjetiva, porque lo que para mí puede ser un 5, para ella puede ser un 7. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar a revisar, y la gran mayoría de los artículos sí decía, se controló la carga y la percepción del entrenamiento empleando la escala de Bohr. Y eso fue un punto de discusión que nosotros tuvimos en su momento con Valeria haciendo su trabajo de grado, porque su trabajo de grado fue una revisión sistemática, que se encuentra en proceso de publicación, pero pues... Entonces nosotros decíamos, bueno, y se hizo un proceso de entrenamiento previamente a los adultos mayores para saber que para mí puede ser un 1, para él puede ser un 3, un 5, un 7 y un 10. Eso no se reporta en los documentos. No hay específicamente una monitorización de la carga controlada, por lo menos con algún tipo de evidencia, o más bien, de nivel de reducción de sesgo, como por ejemplo un oxímetro. Sí, un pulso oxímetro. En algún artículo hablaban de que después de cada ejercicio, pulso oxímetro. Pero bueno, ¿qué universidad tiene 30, 40 pulso oxímetros? Pregunto yo. ¿Sí? Entonces, fíjense que de una u otra manera también se acude a lo que se tiene a la mano. Y a la mano es encontrar específicamente escala de Bohr, cualquier escala en Internet. Google Imágenes y ahí están. ¿Bien? Esa es la mayor, digamos que forma que se encontró dentro de la revisión. Como también se encontró, se me olvidó decirles eso, que la mejor escala para evaluar actividad física ya no es IPAC en adulto mayor, es OMNI-GCE, ¿sí? OMNI, OMNI-GSE, ¿sí? Porque está situada y está aterrizada específicamente al grupo poblacional. ¿Tenemos otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, doctor, muchísimas gracias. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias.